Empezamos. Miren, voy a escribir dos oraciones en inglés. The tornado destroyed. Este ejemplo se le dio a uno de mis estudiantes, Gabriel, ayer. The tornado destroyed my house. My house was destroyed. Ok, chicos, tengo aquí dos oraciones. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? En esta de aquí. ¿Cuál es el verbo? Leslie. Shh, todavía no. Destroyed. Very good, very good. Destroyed. Ok. Destroyed. ¿Y cuál es el verbo en la segunda oración? Paulina, casi, casi. Casi, todos están diciendo was. Ah, roj, R-O, Ricardo. Reo, es correcto. Was destroyed. Ese es el verbo. Ok, yo sé, son dos verbos, pero juntos hacen uno. Hacen la voz pasiva. Entonces, chequen esto. Entonces ya saben que ese es el verbo, ¿no? Voy a poner aquí verb. Verb. Y luego voy a subrayar esto. The tornado y my house. Esto es un sujeto. Y ahorita les voy a explicar qué es esto. Y esto es un sujeto. Ahora, para las personas que nunca han tomado clases así de gramática o de comunicación, donde nada más les enseñaron frasecitas y no saben qué es un sujeto, les explico. Ustedes que no saben de este tipo de gramática, que no los culpo, no se sientan mal por no saber, porque es raro, es muy específico. Si no saben qué es un sujeto, probablemente están pensando que un sujeto es una persona, y es correcto, generalmente un sujeto es una persona, también en inglés, a subject is a person, normally, pero ya hablando en términos gramaticales, un sujeto, a subject, es la persona o cosa que va antes del verbo. Es la persona o cosa que va antes del verbo. Así que si va antes del verbo, es el sujeto. La persona o cosa que vaya antes del verbo es un sujeto en términos gramaticales. Y en términos gramaticales, la cosa o persona que vaya después del verbo es un objeto. Es un objeto. Yo sé, un objeto normalmente es una cosa, pero ahorita les voy a dar un ejemplo donde una persona es un objeto. Que primero escribo esas cosas. Aquí lo voy a escribir. A ver, espero que lo puedan ver. A subject is the person or thing before the verb. A subject is the person or thing before the verb. Un sujeto es la persona o cosa antes del verbo. Una estrellita. Después, an object is the person or thing after the verb. ¿Ok? Términos gramaticales, para que se los aprendan, para que les enseñen a sus maestros. Un sujeto es la persona o cosa que va antes del verbo y un objeto es la persona o cosa que va después del verbo. Entonces aquí el sujeto de esta oración es the tornado porque va antes del verbo. Y aquí el objeto es my house porque va después del verbo. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la voz pasiva? Chequen esto, chequen esto. En la primera oración, que sería el tornado destruyó mi casa, the tornado destroyed my house, el sujeto es activo, ¿no? Y es activo porque hizo la acción. Una persona activa hace cosas, una cosa activa hace cosas. Y en la primera oración, el tornado hizo algo, destruyó mi casa. Entonces, es por eso que es un sujeto activo, an active subject.
Y en la segunda oración, el sujeto es pasivo. Mi casa es pasiva. ¿Por qué? Porque las cosas pasivas, las personas pasivas, no hacen nada. Normalmente reciben una acción. Entonces aquí mi casa no destruyó, fue destruida. Y es por eso que este sujeto es pasivo. Y cuando el sujeto de la oración es pasivo, la oración es pasiva y se considera la voz pasiva. Mucho pasivo, mucho pasiva. Entonces, esta sería la voz pasiva. Passive voice. Okay, passive voice. Y bueno, entonces ya saben, una oración pasiva es cuando el sujeto es pasivo. ¿Y para qué? ¿Para qué se usa la voz pasiva? Ustedes pues tienen que saber esto, ¿no? Voy a escribirlo en inglés y eso se lo voy a explicar en español. We use the passive voice to focus on the receiver of the action. Nosotros usamos la voz pasiva para enfocarnos en el recibidor de la acción. Ahora, ¿por qué eso importaría? Siempre les doy este ejemplo, que las personas usan la voz pasiva para enfocarse en el recibidor y para muchas personas es como, ¿para qué? ¿Para qué usaría? ¿Para qué haríamos eso? ¿Para qué complicarnos la vida? Bueno, pasa muchísimo, especialmente en los noticieros. En los noticieros muchas veces no se enfocan en la persona o cosa que hizo la acción, se enfocan en las víctimas, ¿no? en las que recibieron la acción, porque eso es más llamativo. Por ejemplo, si yo fuera, ¿qué noticiero hay? Si yo fuera CNN o algo así y yo dijera, el tornado destruyó 5 casas, es como que, ok. Pero si yo digo, 5 casas fueron destruidas por un tornado, eso como que llama más la atención porque los humanos tenemos ese morbo de interesarnos por las cosas malas, por interesarnos en las víctimas. Y si pones tú a la víctima o al recibidor al inicio de la oración, pues llama más la atención, ¿no? Le expliqué a una de mis alumnas que le encanta Taylor Swift. Si ella escucha el nombre de Taylor Swift en una conversación, ella pone atención, ¿no? Ella presta atención. Si alguien dice Taylor Swift, ella como que voltea porque ama a Taylor Swift. Y normalmente lo que tú dices primero al inicio de tu oración es lo que llama la atención. Entonces, muchas personas usan la voz pasiva para llamarle la atención o enfocarse en la cosa o persona que recibe la acción. Esa es la voz pasiva. Y esta oración aquí, My house was destroyed, es la voz pasiva en el pasado simple. In the simple past. Y lo puedes usar en cualquier tiempo, la verdad. En cualquier tiempo. Pero yo siempre empiezo con el pasado simple porque es el más fácil de entender. Esperen, me dejen quitar esto de aquí. Es el más fácil de entender. Y, ok. Ya saben para qué, ya saben cómo hacer la voz pasiva. Bueno, todavía no. Ya saben qué es la voz pasiva y para qué se usa. Ahora les voy a dar la estructura. La estructura es esta, chicos. Primero van a poner el recibidor al inicio de la oración, ¿no? Como yo lo hice. Mi casa. Mi casa es el recibidor. Receiver. La persona o cosa pasiva es el recibidor porque recibe la acción. Después van a usar una forma del verbo be. Y ya el verbo be cambia dependiendo del tiempo que quieras expresar. Por ejemplo, aquí expresé algo del pasado. Mi casa fue destruida. Entonces necesito poner el verbo be en el pasado. Pero si quiero hablar del futuro, pues usaría el verbo be en el futuro. Por ejemplo, el futuro del verbo be sería will be.
mi casa será destruida. My house will be destroyed. Y si quiero hablar del presente, pues el verbo be en el presente sería is. Mi casa está destruida. My house is destroyed. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula. Lo único que cambia en la voz pasiva es el verbo be dependiendo del tiempo. Y después del verbo be lo que necesitan usar es el pasado participio. Past participle. Y a veces hay algunas personas que les gusta usar el by y lo que yo lo llamo el doer. Y ahorita les explico eso. El doer, o algunas personas dicen agent. El doer es la persona o cosa que hace la acción. Ustedes saben que hacer es do. Y la persona que hace es el doer, o la cosa que hace es el doer. Y solo se usaría by si la cosa o la persona es importante. Y es importante si es una organización, un nombre o una causa natural. Entonces, si yo quiero mencionar la causa natural en esta oración, pues lo que podría hacer es agregarle by y el doer, que sería el tornado. By the tornado. Así. Pero no se usa by con todo, que no es a fuerzas que tienes que usar by. Especialmente con pronombres, porque los pronombres no importan, ¿ok? Si dices people, no importa, people, porque no estás especificando. Se usa by cuando la cosa, la persona que hizo la acción es importante. Organizaciones, nombres y causas naturales. Esas cosas se consideran importantes. Y claro, tú puedes decidir qué es importante, ¿no? Pero te recomiendo que nada más uses by con esas tres cosas. Entonces, a ver, les di la voz pasiva, les expliqué la estructura. Hay que hacer dos oraciones. Les voy a escribir en español y ustedes la dicen en inglés. La escriben en inglés. ¿Cómo diría mi computadora fue robada? Para las personas que no saben qué es robada, en el pasado participio sería stolen. No robbed, stolen. Mi computadora fue robada. Robbed es cuando le robas a una persona o una tienda. Por ejemplo, he robbed me, él me asaltó. O he robbed the store, él asaltó la tienda. Pero para robar, para hablar de cosas, pues usa stolen. ¿Cómo sería eso? My computer was stolen. Mercedes. José Veloz, casi. Diego Gómez, muy bien. Y Elitza, muy bien. My computer was stolen. Mi computadora fue robada. Ok. Así es. Ahora, otra oración. Ok, lastimado. Ricardo fue lastimado. Lastimado sería hurt. O también puede ser injured, pero injured es más como herido. Ricardo fue lastimado, fue herido. No sé si lo dije bien en español. A veces la voz pasiva no funciona en español, pero perdón, no tengo tiempo para pensar bien en español ahorita pensando en inglés. All right. Ricardo was hurt. Ricardo was hurt. Exactly. Una persona puso Richard. Ok, muy bien, muy bien.
Mira, les digo algo, no es necesario cambiar los nombres, ¿ok? Normalmente no cambien los nombres y no cambien, bueno, sí, los nombres de lugares y los nombres de personas no los cambien porque, bueno, yo conocía a muchos Ricardos en Estados Unidos y muchos eran afroamericanos y blancos. ¿Quién sabe por qué le pusieron así? Pero eran así. Entonces, chicos, les dejo tomar una captura para que continuemos con el último tema. Y ya será, ese último tema será más rápido. Fíjense que la última vez que hice un en vivo, le prometí a una chica que iba a subir la grabación en YouTube. Pero no sé qué está pasando con TikTok, que cuando descargo la grabación, solo se ve bien como 20 minutos. Y el tema que yo quería, que ella me estaba pidiendo era como al final. Así que espero que este tema salga bien para que pueda subir la grabación en YouTube. Y espero que sí. Espero que sí. Si lo subo a YouTube, pues lo diré en mis historias aquí en TikTok y en Instagram. Pues si les interesa ver esto otra vez de nuevo o si les gusta repasar. Ok, voy a borrar esto ya. Así que, chica que me pidió el tema, perdón, no fue mi culpa, ¿eh? En el grupo de TikTok no grabo bien. Lo que pasa es que los 20 minutos primero se ven bien y después ya los últimos minutos se ven, es una pantalla negra. Ni se escucha nada, ni se ve nada, solo es una pantalla negra sin audio. Pero literalmente es como una grabación de 1 hora y tanto, porque ahí siempre los vivos son de 1 hora y tanto. Pero solo se ven bien 20 minutos.